Bien, amigos, tengo el gusto de presentar a Alexander Casas. Él es becario del NDA, ha estado en el Ecuador en un evento denominado Políticas 2.0. Yo quiero decir que Alexander es un experto en manejo y contacto y conexión de redes sociales, ¿no es cierto?, de sistemas de comunicación utilizados en la política, naturalmente, y en calidad de ser un experto en este tema y de becario del NDA, estuvo en este evento en el Ecuador. Alexander, muchas gracias por estar en Hora 8. Muchas gracias, Ricardo. Yo estuve justamente como expositor, como bien lo has mencionado. Tuve la oportunidad de estar en Guayaquil y en Quito, recorriendo y conociendo diversos partidos políticos. Las experiencias de algunos partidos políticos es sumamente interesante. Cabe mencionar que en Ecuador la Asamblea, que es la Asamblea Nacional, como acá se denomina el Congreso de la República, ha generado mecanismos de comunicación virtuales muy interesantes con sus candidatos y además con sus propios electores, ¿no? Creo que hay una experiencia que habría que recoger desde Ecuador, pero además también hay mucho interés por cómo fortalecer a los partidos políticos. Empecemos por lo primero. ¿Qué tipo de experiencias que, digamos, son rescatables de Ecuador? Ciertamente un país con menos población que el Perú, más chico, quizás más accesible, más manejable. ¿Qué experiencias rescatas tú que podríamos aplicar acá? En primer lugar, por ejemplo, todos los candidatos están en Twitter. Todos. O sea, sin excepción, ¿eh? Sin excepción, los candidatos están en Twitter, ese es uno. Los partidos políticos están generando un blog. Todo congresista o asambleísta que se llama en Ecuador tiene su página en blog. Y además están generando equipos de comunicación en redes sociales dentro de cada estructura de los partidos políticos, ¿no? Aquí le podrán pues denominar qué oficina de prensa, comités de prensa en los partidos políticos, ¿no? En Ecuador están generando ya lo que son estos equipos de trabajo y parte de la invitación, justamente el tema de la invitación que estuve en Ecuador fue por el NDA de Ecuador, que además está acompañando este proceso a los partidos políticos. Me comentabas que el Facebook en Ecuador ya prácticamente ha desaparecido y que el Twitter, digamos, es lo que ahora está de moda, por así decirlo. Yo tuve la oportunidad de conversar con una gran cantidad de políticos y todos me comunicaban por Twitter. Además, dicho sea de paso, el día yo estuve en el mismo día en el Censo Nacional que hubo en Ecuador, en el cual no se podía ni siquiera salir a las calles. Y hubo muchos comentarios a través del Twitter de políticos sobre su opinión en contra y a favor, obviamente. Sabes que siempre hay una oposición en contra y a favor del censo, ¿no? Además, cabe decir de que el día 30 de septiembre, que fue el día, todos deben de conocer, el día en que se quiso hacer un golpe de Estado en Ecuador, fue lo más comentado a nivel mundial en el Twitter. En el Twitter. Sí. Impresionante. Entonces nos ganan en Ecuador, digamos, en materia de manejo de redes sociales, acceso a Internet, yo creo que aplicados a la política. Yo creo que la diferencia es que aquí en Perú los que están metidos en Twitter son los periodistas. No hay periodista que no tenga Twitter. Deberíamos ya de estar metidos todos los periodistas, inclusive aquí el canal, en Twitter, comentando lo que sucede. Y por ahí algunos políticos que están volviendo a entrar. Digo volviendo a entrar porque se sabe de que estos han tenido sus cuentas en Twitter antes, pero lo están volviendo a manejar. La están reactivando. La están reactivando. Ahora, lo que sucede es que también todos generan sus cuentas en redes sociales solamente por campaña. Y luego la campaña desaparece. Entonces la comunicación con el elector obviamente pasa por luego un tema de desconfianza. Si tú tienes una comunicación constante, tu relación con tu elector va a ser netamente de confianza, ¿no? Entonces es una de las cosas que Ahora, tú fuiste, digamos, también a dar allá conferencias, a estar en contacto con estos políticos y llevar también la experiencia peruana y cosas que, digamos, que son creación de ustedes, acá en Lima, en el Perú. Claro, yo tuve la oportunidad de tener 3 conferencias y un taller de fortalecimiento específico a un partido que lo habían programado, el NDI de Ecuador. Y además compartí algunas experiencias de trabajos que habíamos hecho. Todas vinculadas con el tema de las comunicaciones. Todas vinculadas con el tema de las comunicaciones, las redes sociales y los partidos políticos, ¿no? Ya. Ahora, hay una pregunta que yo siempre hago a las personas
que están trabajando en el tema de las redes sociales, ¿no? Las nuevas tecnologías de comunicación. Es importante aprenderlas, implementarlas, masificarlas, pero ya, yendo en esencia al mensaje, al contenido, a lo que se le quiere decir, digamos, al elector, a la ciudadanía. Ya, lo que sucede es que hay una diferencia en tener cuentas en redes sociales, puedes tener tu Facebook, tu Twitter, tu YouTube, todo lo demás, pero tienes que tener un plan de comunicación. Lógico. ¿No? Muchos políticos quieren ser como Obama, ¿no? Obama que ganó las elecciones en Estados Unidos. Aparte Obama pues tenía un mensaje, tenía una teoría, claro, tenía un programa, ¿no? Toda esa teoría, todo ese contenido lo trasladó a las redes sociales. Pero también trabajó al lado fuera de las redes sociales. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te encuentras con un político que, digamos, no tiene ningún programa, no tiene ninguna propuesta, pero quiere ser un experto en que debe ocurrir con mucha frecuencia? Gente que cree que es la panacea, digamos, manejar estos instrumentos, pero que de repente no tiene nada que hablar ni proponer a la ciudadanía, al pueblo. Ese es uno de los temas claves. Y yo creo que los comunicadores, y lo hablábamos hace poco, los comunicadores tienen que tener en cuenta de que las redes sociales son un instrumento para llevar a cabo tu plan. Son un aporte a tu plan de comunicación. Y los políticos también deben entender de que la comunicación que ellos deben de generar en las redes sociales debe ser, en primer lugar, horizontal, porque aquí no es el tema de la autoridad, del candidato, del presidente de la República que hablan, no, aquí hay un tema horizontal. Yo, si quieres, te puedo mandar un Twitter o un mensaje en el Facebook diciendo tu nombre simplemente o mandándote lejos, ¿no? Dos, el tema de que aquí es un tema personal, ¿no? Tú dialogas con la persona, no es que tú estás dirigiendo a las masas, tú dialogas con la persona que te ha contestado. Y tercero, además, que este es un proceso democrático, las redes sociales son herramientas democráticas. Aquí tú no puedes eliminar, porque sería espantoso, y es espantoso a veces cuando tú ves a algunos candidatos o algunos políticos aquí en Perú que se ponen a discutir horriblemente con periodistas, ¿no? O con electores que tienen una opinión diferente. Entonces tú tienes que tener una capacidad de tolerancia cuando estás metido en las redes sociales. Tienes que comprender. Hay políticos que no quieren tener cuentas en redes sociales simplemente por el hecho de que tienen miedo de qué les van a decir. Si tú tienes miedo de qué te van a decir, es porque no sabes qué vas a responder. Y si no sabes qué vas a responder, es porque no tienes un plan de comunicación, ¿no? De acuerdo. Claro, pero digamos, a veces no es solamente porque tienes miedo de qué es lo que te van a decir, sino porque hay gente que insulta a veces, por ejemplo. Claro. O sea, ni siquiera gente que cuestiona una propuesta, sino hay gente que insulta, difama. Entonces, ¿cómo manejarse en esos casos? Mira, yo te comento una cosa. Obama, por ejemplo, tenía, aparte su página de campaña, tenía una página web especial para responder a todas esas críticas o injurias que le decían, ¿no? Me hacen señas, vamos a unos pequeños cortes, no te preocupes. Alexander. Regresamos con Alexander Casas. Amigos, estamos hablando sobre redes sociales. Volvemos.